Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Entonces se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Las mujeres salieron del sepulcro llenas de temor y de alegría. Miren qué cosa, temor y alegría. Y cuando Jesús se encuentra con ellas, le dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Esa palabra, hermanos, la vamos a estar escuchando durante estos días: el temor, el miedo. Y ustedes podrán decir: ¿y por qué Jesús va a utilizar tantas veces esta palabra, no tengan miedo? Porque, hermanos, el miedo es lo que nos hace retroceder a nosotros. Nos hace abandonar a Dios, como Pedro, por miedo abandonó al Señor. Muchos por miedo reniegan de la fe. Y quizás decirlo aquí de cierta manera, ¿verdad? ¿Cuántas personas por miedo a la muerte, por miedo a una enfermedad que ven que no se recupera, lo primero que piensan que es: brujería me han hecho, brujería me han hecho? Y en vez de poner su confianza en el Señor, por miedo a la muerte, terminan condenando su alma, poniendo su confianza en el demonio, acudiendo a la brujería, a la hechicería y a todo ese tipo de cosas. El miedo, hermanos, es una de las cosas más terribles que a una persona le puede suceder. Cuando el miedo se apodera de nosotros, perdemos nuestra capacidad de razón, perdemos toda fuerza, porque el miedo es nuestro peor enemigo. Y el miedo, tener miedo, es sinónimo de no tener la confianza puesta en Dios. Una persona que confía en Dios, aunque venga la prueba, aunque venga momentos difíciles, va a sentir, claro, lo va a sentir, pero el miedo no lo va a dominar. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús iba caminando sobre las aguas? ¿Se acuerdan? Dice que los discípulos se asustaron y pensaron que era un fantasma, ¿verdad? ¿Se acuerdan bien de ese pasaje? Entonces, cuando lo vieron, le dice Pedro, como ustedes saben, el Pedro era el más aventado, ¿verdad? Y siempre andaba hablando, y por andar hablando le iba mal. Entonces, le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice de que Pedro empezó a caminar. Pedro no solo se salió de la barca y ¡pum!, se fue al fondo, no. Pedro empezó a caminar. O sea, no solamente Jesús caminó sobre las aguas, también Pedro experimentó lo que es caminar sobre las aguas. Pero cuando ya había dado unos pasos, empezó a sentir el movimiento del agua. ¿Y qué le dio?
Miedo. Y en el momento que le dio miedo, ¡flu!, se hundió. Entonces significa que el miedo no es compatible con la vida cristiana. Un cristiano miedoso no va a crecer. Un cristiano miedoso no va a avanzar en su vida cristiana. Porque el miedo, hermanos, destruye nuestra fe. El miedo nos aparta del camino. El miedo nos hace renegar de la fe. Y el miedo nos puede hacer, al igual que Pedro, negar que conocemos al Señor. El miedo al que dirán, el miedo a la burla. Por ejemplo, muchos somos cristianos y sabemos que el embriagarse es pecado, estar chambreando es pecado, pero cuando estamos en nuestro círculo de amigos, ¿qué hacemos? Por miedo a que se burlen de nosotros, por miedo a la humillación o por miedo a que se burlen, ¿qué hacemos? Empezamos a beber también. Empezamos a beber, empezamos a criticar también. Porque el miedo es una de las cosas que nos impide avanzar. Y hoy Jesús quiere a un pueblo, quiere a una comunidad caminando. Quiere a una comunidad avanzando. Por eso le dice a estas mujeres, vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Vayan, y a todos los manda, los envía. Este tiempo de Pascua es el tiempo de envío, que va a terminar con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, que nos manda a predicar, que nos manda. De hecho, Mateo 28:20 va a terminar con eso. Estamos en el capítulo 28 y el versículo 20 dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. ¿Un miedoso va a ir a todo el mundo? No. Es que no puedo dejar la casa, Padre. Es que me da miedo dejar esto, me da miedo dejar lo otro. Y si yo, Padre, como algunas personas a veces se les pregunta, ¿y por qué no van a la misa el domingo? No, Padre, es que yo a las 4 de la mañana abro para mi negocio. Entonces yo tengo que iniciar porque es en la mañana cuando más se vende. ¿Y a qué hora cierra usted? Yo cierro a las 9 de la noche. Y entonces no le queda tiempo a misa. Mire, si los padres celebraran misa a las 10 de la noche, yo fuera a misa. Pero como no celebran, padres haraganes, ¿verdad? Deberían celebrar misa a las 10 de la noche para que yo vaya. Es que si no, no como, Padre. Es que si no, no como. Así habemos personas que el miedo al que dirán, miedo a sentirme inseguro, miedo a qué voy a comer. Yo solo me acuerdo una cosa que le oía siempre yo a mi madre, y yo se los he contado a ustedes, y ya que está aquí mi mamá, se los cuento de nuevo. Porque ella es algo que a mí como hijo, uno cuando está pequeño a uno se le queda aquellas cosas que uno aprende en el hogar, pero se le quedan como grabadas, como impresas, ¿verdad? Mi mamá tenía un gran gallinal, pero un montón de gallinas. El caserío era así, miren, como a lo largo, así, como una línea recta, y para abajo era un gran monte que llegaba a montaña, que abajo dice que hasta tigres andaban, venados, estos gatos micos, pero culebras, de todo. Una montaña, ahí una montaña, sí, pero montaña literalmente, con animales de todo, hasta tigres habían ahí. Y mi mamá, si era primer viernes, ahí iba para misa. El sábado que tenía reunión de la Legión de María o reunión de curia en Flor Amarilla, y se iba en la mañana. El domingo iba para misa a San Isidro, con la historia que yo les he contado, que salíamos a misa en la mañana y regresábamos en la tarde. A todos los vecinos les comía las gallinas el gato de monte, el animal. Unas los tenían encerrados en toriles y todo eso. Mi mamá solo les dejaba el guacal de agua en el piso y una guacala de maicillo, y decía ella,
el Señor me las va a cuidar, decía. El Señor me las va a cuidar. Yo ando haciendo sus cosas, Él me va a cuidar mis gallinitas. Nunca se le perdían. Y si por casualidad el gato de monte se confundía y agarraba una de las gallinas de mi mamá y no de las vecinas, siempre iba pasando alguien cerca de la casa que se la quitaba. Y cuando llegaba mi mamá del pueblo, le decía a la Juana, que es comadre de ella: comadre, aquí le tengo una gallina arreglada, la sopa y asada y todo, que el gato se la mató y se la quitaron cuando la había matado. O sea, la mató, exactamente, la agarraba y iban pasando alguien abajo de la casa y se la quitaban. Y la gallina quedaba pataleando ahí, ¿verdad? Ya, no se recuperaba, a hacerle la sopa. Llegaba, ¡ay, me mató la gallinita! Pero no le pasaban nada a sus animales. Y mi mamá decía: yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de mis cosas. Y eso yo lo aprendí de ella. Y para mí se me quedó tan presente, no se lo escuché a ningún santo, a ningún teólogo, ¿verdad? Sino que se lo escuché a mi madre, que cuando uno se ocupa de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de las cosas de uno. Cuando uno se ocupa de las cosas con amor, con alegría, con entusiasmo, y anda ahí, pero con amor de verdad, el Señor se ocupa de todo lo demás. Pero ese es uno de los problemas por los cuales muy pocas personas les gusta servir al Señor, porque tienen miedo. Es que tengo miedo a esto, es que tengo miedo aquí, El miedo es una de las cosas que nos impide seguir al Señor, porque el miedo, hermanos, es el peor enemigo para confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. No tengan miedo, dice el Señor. No teman, no teman. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, y si nosotros aprendemos a confiar en Él, vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero confiemos de verdad. Y si sentimos que tambaleamos en algún momento, no tengamos miedo de gritar como Pedro y decir: Señor, sálvame que me hundo. No tengamos miedo. Dios, hermanos, no ha muerto en la cruz, ni ha resucitado para dejar que nosotros nos demos en los dientes, dejarnos a la deriva, botados, y ahí vean cómo hacen estos pobres arrastrándose y dándose en los dientes. No, hermano. Si el Señor murió en la cruz y resucitó, es porque nos ama. Y ¿saben una cosa? Yo creo que el más interesado en que nos salvemos es Dios que nosotros mismos. Yo les aseguro que el que más interés tiene en salvarnos es Dios y no nosotros. Porque nosotros a veces, hermanos, vivimos de una manera tan fría, tan descuidada. Y Dios ahí está siempre. Dios está ahí siempre para tendernos la mano en todos los momentos de nuestra vida. Pidamos al Señor que la resurrección, su resurrección, también nos haga a nosotros levantarnos de donde estamos, de nuestro adormecimiento, y sepamos ser luz en este mundo tan lleno de egoísmo, de odio, de envidia, de rivalidad, donde lo que se respira es muerte. Oremos para que los cristianos verdaderamente volvamos a ser aquellos mismos cristianos de los primeros siglos de la iglesia, que eran capaces de arrastrar a la fe a aquellos paganos que no conocían a Dios, no con sus palabras, sino con su testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.